Todo empezó un día cualquiera. Un crujido, un esfuerzo y ya estaba aquí, listo para descubrir el mundo. Me preguntaba cómo sería, y lo cierto es que me decepcionó. Me encantaría deciros mi nombre, o aunque fuera un número para identificarme, pero no puedo. Lo cierto es que solo soy un pato. Mi primer recuerdo fue el cascarón rompiéndose bajo mi pico. El mundo era blanco, frío y olía realmente mal. No había plumas cálidas que me arroparan, solo unas manos enguantadas que me arrancaron del huevo, y acabé en un cajón repleto de otros hermanitos. No podía casi ni moverme y me costaba respirar. A mi lado, uno se movía débilmente con la patita torcida. «¡Este no sirve!», gritó una voz, y lo vi desaparecer dentro de un cubo azul. Quizás le llevaban a un lugar mejor, tal vez a ver a mamá o a nadar en un lago. Fue el primero de muchos de los que vi desaparecer. En el cubo azul acabaron cientos. Se iban llenando y me preguntaba cómo harían los que se quedaban sepultados para respirar. Pero entendí que los humanos no los querían y por eso iban a morir. Nos metieron en un hangar tan largo que no veía el final. Miles de nosotros apretados, pisando mierda, restos de pienso y los cuerpos de los que no sobrevivieron allí. El aire era espeso y picaban los pulmones. Aprendí pronto que si me quedaba quieto en un rincón, los demás no me pisarían. Algunos acababan boca arriba con los ojos vidriosos. Los hombres los cogían por el cuello y se los llevaban fuera, donde nunca volvían. Pensaba que ese era mi hogar. Me preguntaba dónde estaría mi mamá o cuándo nos dejarían salir fuera. Quizás haga mal tiempo y los humanos no quieran que nos mojemos. ¡Qué tontería! Si somos patos, nos encanta el agua. Me encantaría poder bañarme. La cosa es que nos metieron empujones y asustándonos en un camión, todos apretujados. ¿Dónde iríamos esta vez? Llegamos a una nave. Solo tenía 14 días, pero ya había pasado del cascarón a una nave y a otra. ¡Cuánta mudanza! ¿Estará aquí mi mamá? Cada vez que tenían que poner paja nueva, entraban con un tractor y con un soplador gigante y lo llenaban todo de polvo. Cuesta respirar con tanto polvo. Casi no veo ni a mis hermanos. Nos llenaban los comederos hasta el borde, pero era comida que ardía en la garganta y hacía que creciéramos tan rápido que mis huesos dolían. A las 3 semanas me costaba sostener mi propio peso. Veía a mis compañeros caer de pecho contra el suelo, jadeando y aleteando, sin poder levantarse.
Un día abrieron las puertas y la luz me cegó. «Estos ya están listos», dijo un humano. Entraron varios humanos y maquinaria pesada. Volcaron decenas de cajas en el suelo y los humanos hicieron unas filas con las cajas. Había camiones o tractores llenos de cajas vacías. Es entonces cuando los humanos entraron hasta el fondo de nuestra casa. Nos asustaban para empujarnos. Era una trampa. Estábamos tan asustados, no queríamos estar allí. Nos pateaban y nos cogían del cuello. Nos lanzaban por los aires. Acabamos amontonados en un rincón. Estábamos tan apretados que no cabía ni un solo pato más. ¿Por qué nos hacían eso? Pensaba que nos estábamos portando bien. Quizás así nos llevarían a bañarnos o con nuestra mamá. Nos comenzaron a agarrar del cuello y a pasarnos entre humanos para arrojarnos a cajas. Agarraban a varios patos del cuello cada vez y nos subían al camión. Llenaban una caja y otra y otra. Caíamos del camión. Intentábamos escapar, pero nos metían a la fuerza dentro de las cajas. Da igual que huyéramos, nos volvían a arrinconar una y otra vez. No había escapatoria. Llenaron todas las cajas apretujados, aplastados, nos lanzaban encima del camión por los aires. Muchos de nosotros éramos capturados por un humano y mientras nos cogía de las patas nos golpeaba la cabeza contra cajas, contra la pared. Acabábamos en la basura, muchos aún con vida. Habíamos vivido apenas 38 días y nos trataban como basura.
El camión vibraba como un monstruo. Íbamos apilados en cajones. Arriba, el cielo era azul. Nunca me había dado tanto el aire como aquel día. Pensé en cómo sería sentir el agua. Llegamos a un nuevo edificio y los humanos comenzaron a mover las cajas. Íbamos sobre cintas. Al abrirlas, había unos humanos encapuchados y tapados y comenzaron a sacarnos esta vez de las patas. «Oye, que puedo caminar solo, ¿por qué me cuelgas de estos hierros?» Estábamos colgados de las patas y avanzábamos hacia el interior del edificio. Pude distinguir una máquina grande, brillante, con agua en su interior. ¡Por fin íbamos a bañarnos! Pero algo no estaba bien. Cuando mi cuerpo tocó el agua, un aturdimiento me nubló la cabeza. No podía gritar. Delante de mí, una cuchilla giratoria cortó el cuello de mi hermana. Su cuerpo siguió agitándose mientras seguía avanzando sin parar, colgada, tirando sangre a borbotones. Cuando me acerqué, cerré los ojos y pensé en el cascarón. Quizás en otra vida. Si quieres saber dónde estoy, puedes encontrarme en tu supermercado habitual por 5,80 € el kilo. Si me encontraseis entero, por favor, llevadme con mi madre. Me debe estar echando de menos. Esto no es un cuento, es la rutina de millones de animales cada minuto. ¿Sigues creyendo en los cuentos felices? Todas las granjas cuentan una triste historia, pero solo tú puedes cambiar su final. Firma para acabar con las granjas de los horrores.